Buenos días, Byron. Un placer, como siempre, poder compartir contigo y con todos tus televidentes y teleescuchas, ¿no? Y a través de las redes sociales, con esta magia de la tecnología, las entrevistas que me realizas. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una buena medida el hecho de que se haya tomado este decreto o que ya el presidente haya instruido a la Junta Monetaria y Financiera para que tome las medidas correspondientes y sacar, y escuchen bien la palabra que estoy diciendo, sacar de la central de riesgo a 1.700.000 personas que están inmersos con menos de $1.000 de vencimiento de sus créditos y que no han podido honrar, entre otras cosas, por la situación fortísima de la pandemia que todos sabemos que ha afectado. Es una medida de alivio para que puedan acceder a nuevos créditos estas personas, porque todos sabemos que cuando se está en la central de riesgo no puedes acceder a préstamos formales dentro del sistema financiero nacional, porque ya en ninguna de las entidades financieras que están en el país te pudieran dar ese nuevo crédito que pudiera estar solicitando, que te aliviaría la situación que estás teniendo y poder hacer frente a tu actividad productiva o en muchos casos también hasta actividades de consumo. Entonces, bajo estas circunstancias que tenemos nosotros, que es un alivio y es un reconocimiento a que hay que aliviar las situaciones que tienen las personas para que la actividad económica se pueda reactivar. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que estemos conscientes que esto no es eliminación de la deuda. La deuda se mantiene, lo que te dan es facilidades y te sacan de la central de riesgo para que puedas seguir teniendo acceso al crédito. Otro tema fundamental que creo yo el presidente ha dejado de notar es que tiene que acelerarse una reforma integral o una nueva ley del trabajo o al código laboral, el código del trabajo, que ya es un código obsoleto. No se ha establecido cuáles podrían ser las políticas, pero de acuerdo a lo que ha dicho él y su equipo de asesores, va a ser una reforma bastante contundente sin precarizar o sin eliminar los derechos laborales, que son una conquista social. Y por supuesto ha dicho muy reiteradas veces el presidente, no hay peor precariedad laboral que no tener trabajo, y me parece que por ahí va el espíritu de esta reforma. ¿Qué podemos esperar de esto? A ver, yo espero que aparezcan nuevas formas de inserción laboral para muchas personas, nuevas formas de contratos laborales, es decir, contrato por horas, y que permita, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la ley, sin llegar a tener actividades precarias de trabajo, que además recordemos que nosotros tenemos en el país que de cada 10 empleados que tenemos, alrededor de 7 están en condiciones de informalidad o condiciones que no son las adecuadas para el trabajo, y por tanto aquí nosotros lo que tenemos es que si solamente están en buenas condiciones, teniendo trabajo decente o trabajo pleno, el nombre que se le quiera dar a nuestra población económicamente activa, tenemos por tanto que nosotros buscar las condiciones y ver qué mecanismos de empleo se están utilizando en el mundo de hoy, donde además ya con el desarrollo tecnológico y la propia pandemia nos ha puesto de manifiesto, hay formas laborales que han llegado para quedarse. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que insertarlas en nuevas formas de contratos laborales, por un lado, y por otro lado dar la facilidad para que la reactivación del empleo sea una realidad, y esto tiene que pasar por aquellas nuevas formas de contratación que se están utilizando en el mundo de hoy sin llegar a la precarización del trabajo. Fidel, otro de los temas que dijo, pero el sábado en un encuentro que mantuvo con algunos líderes de opiniones iberoamericanos que tiene que ver con libertad de prensa y democracia, organizado por Álvaro Vargas, hijo del ex premio Nobel de la Paz Vargas Llosa, y dijo ahí puntualmente: voy a sacar la concesión a las 3 refinerías y también
vamos a vender el Banco del Pacífico y concesionar parte del negocio de telecomunicaciones de CNT. Clarísimo, abrir esas oportunidades de inversión extranjera, pero eso pasa por unas reformas a la ley o también aprobaciones por parte del Congreso. ¿Cuál de estos tres sectores podría tener más salida rápidamente para tener ingresos? Sea la venta de un banco como el Pacífico, sea una concesión de servicios petroleros a través de las refinerías o el de telecomunicaciones. Sí, mira, yo creo, Byron, que aquí lo primero es la concesión, que no es privatización. Recordemos que lo que está prohibido en el país es la privatización de este tipo de actividades que son del sector estratégico, que es como está establecido. Pero cuando vamos a una concesión, eso es una alianza estratégica que se establece entre el Estado y las entidades privadas para que funcione eficientemente. Y aquí es donde yo siempre digo que lo importante es que el Estado no importa el tamaño que tiene, sino que sea eficiente. Y por tanto, si nosotros queremos que el Estado tenga recursos para enfrentar la desnutrición infantil, para enfrentar los problemas de la educación, los problemas de salud, etcétera, etcétera, que han sido anunciados y fueron anunciados por el presidente de la República en su discurso de posesión, tenemos que ser creativos también a la hora de cómo organizamos la actividad económica donde se involucra el sector público, y es la alianza público-privada que hay que crear, que hay muchas maneras de hacerla. Pueden ser empresas mixtas, pueden ser empresas concesionadas, pero también yo soy de criterio que debería irse a un proceso de involucramiento de las comunidades, es decir, en aquellos lugares donde están recursos estratégicos como es el petróleo, en las comunidades indígenas, ver qué participación pueden tener las comunidades indígenas en su explotación, uso y también el uso después de las utilidades que den estos recursos, y ver cómo creamos mecanismos donde las comunidades también sean socios de este tipo de actividades productivas y creamos, por tanto, procesos de asociatividad y de descentralización para desarrollo local, que yo creo que es muy importante que tomemos en consideración en este sentido. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro son conceptos que concesionar no es privatizar. Concesionar es poner en manos de alguien que le dé una administración más eficiente o haga una explotación más eficiente de determinados recursos, pero donde el Estado tiene participación y recibe recursos por este tipo de actividades. Entonces, lo que tenemos que buscar cuál es el mecanismo que más le conviene al país para tener la mayor cantidad posible de recursos y que también haya un desarrollo antropoceno de lo que nosotros queremos plantearnos como desarrollo del país, donde el ser humano y la naturaleza estén de la mano, estén de conjunto, pero que el desarrollo del país sea el que nos lleve a este tipo de actividades. Y no es vender por vender, porque eso sería tonto, sino buscar el mecanismo de alianza entre lo público y lo privado que más le convenga. En cuanto al banco el banco estatizado, hay que ver en qué condiciones está, hay que hacer un análisis, porque habría que ver qué empresas y sobre todo qué banco internacional estaría interesado para que llegue la competencia en el sistema financiero con más fuerza al país, y por esta vía un poco se nos bajen los costos financieros y baje también lo de las tasas de interés, que es tan importante en estos momentos. Fidel, el WTI está a $65.59 para las ventas o entregas en julio. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a concesionar parte de las tres refinerías, que además son refinerías muy obsoletas, con tecnología demasiado antigua, no sé si sea un buen negocio para quienes estén interesados en esta actividad, las multinacionales me refiero, aportarle a Ecuador una inversión para un precio del petróleo un poco volátil, porque la demanda mundial todavía no se estabiliza, por lo menos eso dicen los analistas internacionales de energía. Sí, pero también, Byron, a nivel internacional, cuando el precio del WTI pasa de los $60 el barril, ya se puede tomar esto como que hay una eficiencia importante y que puede ser, por tanto, bien utilizado y bien atractivo para la inversión. Entonces, bajo estas circunstancias, yo sí creo que es un buen momento para tener estos acercamientos.
Finalmente, de reformas tributarias no lo ha hablado, pero insisten en que habría que revisar algunos impuestos. ¿Cuáles de estos podrían tener una salida más rápida? A ver, yo creo que tendrían que empezar planteándose la disminución paulatina del impuesto a la salida de divisas, que es en algo que van a estar de acuerdo la gran mayoría y que puede llegar a un acuerdo fácil en la Asamblea, ¿no? En este sentido, por lo menos pudiera tener la mayoría para poder hacer esta disminución y ser atractivo. Por otro lado, yo no creo que sea el momento inicial para que se plantee, digamos, una subida en IVA o algo por el estilo. Creo que en eso no va a tener por ese lado el presidente las facilidades. Si en algún momento la reforma tributaria, aunque ya ha dicho y en su discurso estaba que va a haber una disminución de impuestos, hay que analizar cuál es la presión tributaria que realmente tiene la actividad económica, cuál es la presión tributaria que tiene la familia ecuatoriana y tenemos que tener muy claro que en estos momentos donde lo más importante es el consumo de la familia y por las situaciones que estamos teniendo, yo creo que el camino debería estarse principalmente enfocado a buscar cómo recaudar los impuestos que están establecidos, cómo aumentar la eficiencia de recaudación de los mismos y un poco buscar ir a la formalidad de muchas actividades que en estos momentos no están pagando impuestos desde los territorios y ver cómo se da un proceso de descentralizar la forma en que se puede buscar que los gobiernos seccionales cobren determinados impuestos a aquellas actividades informales y después hacer alguna actividad, algún cruce para que no tenga que desde el gobierno central enviarse recursos a los gobiernos seccionales, sino crear mecanismos que de una u otra manera no se tenga que hacer tantos desembolsos del gobierno central y siempre empezar a buscar cómo creamos condiciones para que la masa la cantidad de tributantes que tenemos y que están evadiendo en estos momentos pasen a la formalidad, crear mecanismos en este sentido por un lado y por otro lado ver qué posibilidades se tiene de que no se vea afectado el consumo de la familia. Eso es importantísimo porque si no, no vamos a arreglar nada. Porque al final de cuentas, ¿contra qué tiene que hacer el combate el gobierno? Contra los altos niveles de pobreza que tenemos. Si usted le quita a la familia ecuatoriana un 5 o un 6% más de sus ingresos, evidentemente que esto va a estar atentando contra el buen funcionamiento social. Y aquí es donde vienen los problemas sociales, que no son convenientes para ningún gobierno, y mucho menos en una época de pandemia. Fidel Márquez, muchas gracias por ese panorama económico de este gobierno. Muy gentil. Gracias.